El portazo resonó como un disparo. La mano de la ejecutora aplastó la puerta del auto contra el estómago de mi esposa, y su grito me atravesó por completo. Se dobló en mis brazos, con su vientre de 8 meses apretado con fuerza, el sonido del metal aún vibrando en mis oídos. Pero la presidenta de la Junta no se inmutó. Estaba allí, con su traje vibrante, los ojos entrecerrados, los labios curvados en esa sonrisa fría. Los invasores aprenden rápido, escupió, como si la agonía de mi esposa fuera la prueba de su poder. Me llamaron vecino problemático, dijeron que causaba disturbios en las reuniones de la Junta. Pero aquí está la contradicción que nunca vieron. Yo construyo seguridad en los cimientos de las ciudades. Rascacielos, puentes, sistemas que no pueden fallar. Y mientras la mujer que amaba jadeaba buscando aire contra mí, vi la línea de fractura en el imperio de Patricia. Si alguna vez has visto a un gobernante caminar hacia su propia trampa, suscríbete, porque ella está caminando hacia una soga de la que no podrá escapar. Mi nombre es Michael Torres. Soy ingeniero, esposo, padre en camino, y de pie allí, con sus uñas hundidas en mi muñeca, no pensaba en estatutos ni en multas. Pensaba en sobrevivir. La reina de la HOA creía que su junta era intocable, pero olvidó algo. La autoridad puede revocarse, especialmente cuando se abusa de ella. Detrás de nosotros, el roble se alzaba, el mismo árbol bajo el cual mi esposa susurró por primera vez la palabra latido, las mismas raíces bajo las que nos sentamos cuando elegimos el nombre de nuestra hija. Para Patricia era un área restringida, para nosotros era una promesa grabada en corteza y tierra. Cuando su matón usó esa puerta como arma, no solo lastimó a mi esposa, intentó cortar el futuro que habíamos sembrado bajo ese árbol. Su respiración era entrecortada, estallidos superficiales que vibraban en mi pecho como si fueran los míos. La bajé al césped húmedo, las hojas pegándose a mis palmas. Podía oler el aceite en la bisagra, metálico y agrio, mezclado con el cloro que flotaba desde la piscina cercana. Sus ojos se agrandaron, las pupilas dilatadas por el terror, y lo supe. Esto no se trataba de una infracción de estacionamiento. Se trataba de si nuestro hijo viviría para ver la luz del día. Los teléfonos se alzaron. Los residentes se quedaron congelados entre filmar y mirar hacia otro lado. Nadie intervino, ni siquiera Thomas Reed. Estaba al otro lado del estacionamiento, un bombero retirado cuyo cuerpo había caminado entre humo y llamas. Su mandíbula estaba tensa, sus puños temblaban, pero la intimidación anclaba sus pies. Eso era lo que Patricia había construido aquí, no una comunidad, sino una jaula. Pero aquí está la inversión. Yo no me doblo, no me congelo. La presión me afila. He pasado años detectando uniones débiles y cortando esquinas antes de que colapsen. Y en ese momento vi la suya. El matón no. Tenía licencia. No tenía autoridad legal para tocar a nadie, mucho menos para agredir a mi esposa. El imperio de Patricia era una fachada, a una inspección de derrumbarse. Sus labios temblaron cerca de mi oído. No, dejes que ganen. Su voz era vidrio roto, pero su agarre era acero. Presioné mi frente contra la suya y susurré. Nunca, pero por dentro era más que una promesa. Era un juramento. La tirana con tacones se alejó haciendo sonar sus pasos mientras se volvía hacia la multitud, su voz tan afilada que podía cortar la piel. Que esto sea una lección, ladró. Las reglas de la Junta no son opcionales. Quería silencio, intimidación, sumisión. No. Esto es lo que pasa cuando empujas demasiado lejos al hombre equivocado. Levanté la cabeza, cruzando la mirada con los residentes, con las cámaras, con cualquiera que pensara que esto era solo otra disputa de HOA. El roble se alzaba sobre nosotros, silencioso pero vigilante, sus ramas pesadas con el peso de la memoria. Y juré en ese momento, esto no terminaría con multas o advertencias, terminaría con esposas, porque desde donde estaba, de rodillas en el césped, con mi esposa temblando contra mí, sentí que el suelo mismo había tomado partido. Y sabía una cosa, esta pelea no se detendría en el guardia, iría directo a la cima.
Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe y subí junto a la madre de mi hijo, apretando su mano mientras la sirena aullaba. Su rostro estaba pálido, su respiración débil, y cada destello de dolor en sus facciones era como un cuchillo arrastrándose por mi piel. El golpe del matón contratado no fue solo imprudente, fue violencia disfrazada de cumplimiento, y la presidenta de la UACOEOA se había quedado allí, sonriendo, como si la agonía de mi esposa no fuera más que prueba de su control. En el hospital, las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, frías e implacables. Las enfermeras se movían rápido, voces bajas pero urgentes, mientras la empujaban por las puertas dobles. La seguí hasta que me detuvieron, diciéndome que esperara, esperar, como si el tiempo no fuera una hoja presionada contra mi garganta. Me dejé caer en una de las sillas de plástico de la sala de espera, los puños tan apretados que mis uñas marcaban medias lunas en mis palmas. No era el primer golpe que la tirana con tacones había dirigido contra nosotros. Primero fueron las flores no autorizadas que ella plantó junto al camino. Luego una falsa queja de ruido excesivo durante una barbacoa. Y finalmente la infracción de estacionamiento bajo el roble. Cada paso no se trataba de orden, se trataba de humillación. Patricia quería que nos arrodilláramos. Quería que la comunidad viera lo que pasaba cuando desafiabas sus decretos. Pero yo no me arrodillo, ni ante ella, ni ante nadie. Un doctor salió, su rostro profesional, pero con preocupación en los bordes. Está estable, por ahora, pero el estrés causó contracciones prematuras. La vigilaremos de cerca. Sus palabras colgaban pesadas en el aire, como vigas de acero crujiendo bajo demasiado peso. Mi pecho se tensó. Mi esposa luchaba por mantenerse tranquila allá adentro, y Patricia creía que ganaba aquí afuera. Me llevé las manos al rostro, luego las bajé con una risa amarga. Patricia había subestimado lo que estaba en juego. Esto no se trataba solo de multas o estatutos. Se trataba de la madre de mi hijo, de mi futuro. Y si pensaba que su sonrisa podría borrar eso, había cometido el peor error de su vida. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido y vi a Thomas Reed en el borde de la sala de espera. Su postura era rígida, los hombros cuadrados, pero sus ojos traicionaban inquietud. Permanecía como un hombre atrapado entre dos fuegos. Finalmente se acercó, bajando la voz. «Lo vi», dijo. Solo 3 palabras, pero golpearon más fuerte que cualquier mazo que Patricia hubiera blandido. Me incliné hacia adelante, listo para tomarle el brazo, para agradecerle, pero su mandíbula se tensó y negó con la cabeza. «No me pidas que testifique. Sabes lo que me hará si me levanto». Sus puños se cerraron a los costados. «Me sepultará en infracciones. Convertirá la vida de mi esposa en un infierno». Bajó la mirada, la vergüenza parpadeando en su rostro. Luego se dio la vuelta y se fue. Me recosté, exhalando con fuerza. Incluso un bombero que había atravesado edificios en llamas estaba paralizado por el alcance de Patricia. Ese era el tipo de miedo que ella había cultivado, lo bastante espeso para estrangular el valor. Pero el miedo no dura para siempre. No cuando alguien está dispuesto a romper el silencio. Las horas se arrastraron. Caminé por el pasillo estéril, cada paso resonando como una cuenta regresiva. Mi teléfono vibró en el bolsillo y al sacarlo sentí la bilis subir por mi garganta. Otro aviso de infracción de la HOA, esta vez por desecho de basura inapropiado. Mi esposa yacía en una cama de hospital y Patricia seguía enviando multas. No era solo cruel, era deliberada, una tirana con portapapeles ebria de autoridad. Salí afuera, el aire nocturno afilado en mis pulmones, el horizonte iluminado con 1000 ventanas. Mi reflejo en la puerta de cristal parecía un extraño, ojos enrojecidos, mandíbula tensa, furia vibrando bajo mi piel. Patricia creía tener el guión escrito. Multas, embargos, silencio. Pero olvidó una verdad sobre mí. Yo no me derrumbo. Yo construyo y reconstruyo más fuerte. No dormí esa noche. Mi esposa dormía en la cama del hospital, las máquinas emitiendo un ritmo constante, pero mi mente permanecía despierta,
repitiendo cada detalle de ese estacionamiento: el portazo, el grito, la tirana con tacones sonriendo, como si hubiera orquestado todo. Al amanecer, el peso de aquello presionaba mis costillas como una viga de acero a punto de partirse. Cuando la enfermera finalmente me dijo que estaba estable, salí afuera, desesperado por aire. El patio del hospital estaba en silencio, solo unos pocos fumadores acurrucados en la esquina. Ahí lo vi, Thomas Reed, sentado en un banco, los hombros encorvados hacia adelante, los codos hundidos en las rodillas. Su cuerpo de bombero parecía más pequeño de lo normal, como si el peso del silencio lo estuviera quebrando más que las llamas. Me acerqué despacio, mis botas crujiendo sobre la grava. No levantó la vista. Tenía los ojos fijos en el suelo, la mandíbula moviéndose de lado a lado como si masticara palabras que no podía tragar. Sus manos se entrelazaban, los nudillos blancos, el tipo de agarre que usa un hombre cuando contiene algo más que nervios. «Thomas», dije en voz baja. Se estremeció al oír su nombre, luego levantó la mirada. La expresión en sus ojos me lo dijo todo. Lo había visto todo, pero el miedo había soldado su lengua. Su rodilla rebotaba sin descanso. Intentó hablar, los labios entreabiertos, pero solo un gruñido bajo escapó. Se recostó, pasó una mano por su rostro y soltó un suspiro tembloroso. Su cuerpo gritaba la guerra que libraba por dentro. Un hombre hecho para salvar vidas, ahora paralizado por la sombra de Patricia. Me senté a su lado, no demasiado cerca. Sus puños golpeaban sus muslos con un ritmo irregular. «No puedo, ni debería», murmuró, deteniéndose a mitad de frase. Sus ojos se movían a los lados, buscando si alguien observaba. Cuando finalmente me miró, sus pupilas se apartaron como si incluso el contacto visual fuera peligroso. «Ella posee todo aquí», dijo al fin, la voz baja, casi un susurro. «No la tierra, no legalmente, pero a la gente, a la junta, a través del miedo. Si te enfrentas, te destruye. Lo he visto». Su pierna temblaba más fuerte, el banco vibrando bajo la tensión. «He visto lo que hace». Me incliné hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, imitando su postura. «También viste lo que permitió anoche». Su garganta se movió al tragar. Su mirada cayó de nuevo hacia la grava. Frotó las palmas de las manos, como intentando borrar el recuerdo. Sus hombros se contrajeron, como si quisiera discutir, pero no salieron palabras. Finalmente susurró. La escuché. Después. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Le dijo a ese guardia: «Bien, ahora sabrán cuál es su lugar». Mi mandíbula se tensó. Las palabras cortaron más profundo que cualquier golpe de puerta. Patricia no solo había permitido la agresión, la celebró. Las manos de Thomas temblaban al presionarlas sobre sus rodillas. Debí intervenir. Su voz se quebró y sacudió la cabeza con violencia, como si pudiera arrancarse la vergüenza. Sus ojos brillaron, pero contuvo las lágrimas. «Pero si hablo ahora, me destruirá. Mi esposa ya tiene suficiente miedo. No puedo». Se detuvo, apretando los dientes tan fuerte que los escuché chasquear. Quise tomarlo por los hombros, sacudirle, la verdad, pero me contuve. Ese hombre ya llevaba un fuego dentro, uno que aún no encontraba oxígeno. Su silencio no era cobardía, era supervivencia, pero la supervivencia solo dura hasta que la culpa la asfixia. Se levantó de golpe, pasándose ambas manos por la cabeza, caminando frente al banco. Sus movimientos eran bruscos, inquietos, como si el aire mismo fuera una jaula. Cada paso era una pelea consigo mismo, cada giro del talón, otra retirada del valor. Se detuvo, me miró, los labios apretados, y luego me dio la espalda. «Thomas», dije otra vez. Sus hombros se tensaron. No se movió durante un largo momento. Cuando finalmente lo hizo, solo dijo: «No puedo, todavía no». Su voz se quebró en las dos últimas palabras y se alejó, las manos hundidas en los bolsillos, la cabeza baja. Me quedé allí, mirando su figura hacerse más pequeña por el sendero, cada paso más pesado que el anterior. El hombre se ahogaba en culpa, pero la intimidación tenía su bota sobre su pecho.
Había visto la verdad, oído la crueldad de Patricia de primera mano, pero las cadenas no siempre son de metal, a veces son multas, embargos, amenazas, y Patricia había perfeccionado las ataduras invisibles. Pero yo sabía algo que Thomas aún no admitía. Un hombre que carga con una culpa tan pesada, eventualmente se quiebra, y cuando lo hiciera, el reino entero del miedo de Patricia se quebraría con él. El olor del hospital se me quedó pegado mucho después de salir. Antiséptico e inquietud. Un recordatorio de las respiraciones cortas de mi esposa y de los cables que la mantenían estable. Llegué a nuestra entrada al amanecer, agotado pero ardiendo por dentro, solo para encontrar el sobre ya pegado en nuestra puerta. El último decreto de Patricia. Lo arranqué, el papel temblando en mi mano, y leí las palabras negras en negrita. Aviso final. Embargo de propiedad pendiente. Su sincronía era perfecta, cruel y calculada. Mi esposa seguía en una cama de hospital, y la reina de la HOA ya intentaba poner un embargo sobre el techo que nos cubría. No se conformaba con los moretones y el pánico. Quería sangre en forma de propiedad, dinero, control, y la quería rápido. Entré, la carta de infracción arrugada en el puño. La casa olía ligeramente a café quemado de la cafetera que había dejado encendida ayer, rancio y amargo, igual que el sabor en mi boca. Dejé la carta sobre el mostrador, alisando las arrugas mientras apretaba la mandíbula. Flores no autorizadas, ruido en la barbacoa, estacionar bajo el roble. Ahora esto. Patricia no imponía orden, estaba escalando una guerra. El teléfono sonó. Sabía quién era antes de contestar. Oficina de la Junta, dijo la voz, plana, ensayada, arrogante. El incumplimiento resultará en acción inmediata, incluyendo procedimientos de ejecución hipotecaria. Ejecución hipotecaria. Ya no solo amenazaban con multas. La tirana con tacones venía por nuestro hogar, por la estabilidad de mi esposa, por el cuarto del bebé que pintamos de amarillo, la habitación donde colgamos la primera ropa. Mi mano apretó el auricular. Mi voz salió baja, calmada, con filo de acero. Dile a Patricia que esto no ha terminado. Colgué antes de que pudieran responder. Afuera escuché el leve crepitar de voces. Las cortinas se movieron en las ventanas. Algunos vecinos permanecían en los jardines, desviando la mirada cuando los miraba. Toda la calle se sentía tensa, como si Patricia ya hubiera difundido su versión de la historia. Así era como trabajaba. Vergüenza pública antes que culpa privada. Marché hacia la oficina de la HOA, carta en mano. Las puertas de vidrio reflejaban mis ojos vacíos, pero empujé. El olor a desinfectante mezclado con perfume. Patricia estaba detrás del mostrador, sin siquiera fingir. Se recostó en su silla, los dedos entrelazados, reina de su feudo. Michael Torres, dijo, saboreando las sílabas como caramelo envenenado. Te lo advertí, el comportamiento de tu esposa ayer, imprudente, peligroso. La Junta no puede tolerar responsabilidades así. Mi estómago se revolvió, la ira subiendo como fuego por mi columna. Está embarazada de 8 meses, respondí. Tu guardia la agredió. Patricia inclinó la cabeza, su peinado brillando bajo las luces. No es así como lo verán los testigos. Las familias dijeron que fue agresiva, poco cooperativa. Sonrió con frialdad. La percepción lo es todo. Detrás de ella vi a la esposa de Thomas Reed, de cuerpo pequeño, presencia silenciosa, archivando papeles al fondo. Sus ojos se levantaron, amplios y nerviosos. Luego bajaron de nuevo enseguida. Incluso allí, el miedo funcionaba como cemento. Patricia deslizó otro documento sobre el mostrador. Fírmalo, Michael. Admite la culpa, paga las multas y olvidaremos la ejecución hipotecaria. De lo contrario... Dejó la palabra suspendida, sus uñas golpeando el escritorio en un ritmo constante. La tentación de romper el papel por la mitad me atravesó, pero no lo toqué. En cambio, me incliné hacia adelante hasta que mi reflejo me devolvió la mirada en su escritorio pulido. Escálalo entonces. Solo recuerda, mientras más alto subes, más dura es la caída. Su sonrisa vaciló por un segundo, una grieta en la fachada, pero se recompuso rápido.
Crees que eres astuto, pero solo eres un hombre con habilidades que ella no entendía, un hombre que sabía que los guardias sin licencia y los embargos ilegales eran más frágiles de lo que parecían, un hombre que no pensaba inclinarse. Salí, los ojos de la comunidad siguiéndome, mientras la puerta se cerraba con un siseo detrás de mí. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de decisión. Patricia había trazado su línea con marcador permanente. Creía que la ley se doblaba ante su portapapeles, pero yo sabía algo mejor. La ley tiene dientes, y ella acababa de meter la mano directamente en su boca. Las ramas del roble se mecían con la brisa mientras pasaba, las hojas susurrando como testigos. Las palabras de mi esposa resonaban en mi cabeza. No dejes que ganen. Cerré los puños. No más esperas. Patricia había convertido esto en una guerra, y las guerras se ganan con precisión. Mi precisión. Salí de la oficina de la HOA con la sonrisa de Patricia Moore grabada en mi mente, la amenaza de ejecución aún resonando en mis oídos. El sol de la mañana era agudo, casi burlón, como si el mundo me desafiara a quebrarme bajo su peso. Pero quebrarse no está en mi plano. Conduje directo a mi oficina en el centro, donde las paredes huelen a tinta y metal, donde los planos cubren los escritorios y donde los códigos no son simples guías, son la ley grabada en concreto. Dejé el aviso de infracción sobre mi mesa de dibujo, las palabras embargo de propiedad pendiente, mirándome como un desafío. Mi computadora cobró vida y abrí la base de datos de códigos del condado. Si la presidenta de la Junta creía que podía asfixiarnos con papeleo, había olvidado que yo vivía en el lenguaje del cumplimiento. Ella hablaba amenazas, yo hablaba ley. Repetí en mi mente el portazo, el cuerpo de mi esposa doblándose, la mano del matón presionando la puerta con intención, su cara altiva como si estuviera por encima de las consecuencias. Pero el detalle que se enfocó no fue su acción, fue su uniforme, tela barata, sin número de placa, sin sello del condado, solo un parche que decía seguridad, cosido con hilos que ya se deshilachaban en los bordes. Mis dedos volaron sobre el teclado. Crucé registros del condado, licencias de empresas privadas de seguridad, listas de guardias. Nada. Ningún oficial registrado con su descripción. Ningún personal con licencia asignado a Willow Creek Estates. Mi pulso se aceleró. El matón de Patricia no tenía autoridad legal para tocar a nadie, y mucho menos para agredir a una mujer embarazada. Me recliné en la silla, mirando la pantalla, mientras la realización se solidificaba. Patricia no solo había roto el terreno moral, había violado la ley, y no una infracción menor, una falta que abría a su junta a responsabilidad penal. Esto ya no se trataba de infracciones, se trataba de agresión, fraude, negligencia y del propio departamento de licencias del condado listo para hundirle los dientes. Imprimí los registros, la máquina escupiéndolos con una finalidad mecánica. El olor del tóner se mezcló con mi café, amargo y fuerte, y por primera vez en días una sonrisa se dibujó en mi rostro. Patricia creía haberme acorralado, pero acababa de entregarme el arma que necesitaba. Recordé la voz de Emily en el hospital, débil, pero firme. No los dejes ganar. Mi mano presionó la pila de documentos. No lo haré. Susurré a la habitación vacía. El teléfono vibró sobre mi escritorio. Otro mensaje de la HOA, esta vez un aviso de audiencia de emergencia, programada para el fin de semana. Por supuesto. La tirana con tacones quería un escenario, una oportunidad para exhibir su versión de la historia ante la comunidad, para enterrarnos bajo su narrativa antes de que la verdad saliera a la luz. No sabía que yo ya tenía la chispa que podía quemarla. Tomé mi chaqueta, los papeles bajo el brazo y salí. El aire de la ciudad me golpeó, bocinas sonando, obras retumbando, pero ahora se sentía distinto. El caos era mío para controlar. Mi carrera se había construido sobre exponer debilidades ocultas, de esas que convierten torres en escombros cuando se ignoran. Y Patricia Moore no era más que una torre de arrogancia construida sobre arena. En un cruce vi un puesto de periódicos. El titular gritaba sobre un escándalo corporativo.
un contratista sin licencia expuesto por recortar esquinas. Reí por lo bajo, la historia se repite. Y pronto, Patricia sería otro titular. Volví hacia Willow Creek, pasando por los jardines cuidados y los setos perfectamente recortados que ocultaban la podredumbre debajo. Cada SUV en cada entrada parecía pulido, pero detrás de cada cortina había familias asustadas de multas, embargos y amenazas. El terror los mantenía callados, pero el miedo se resquebraja cuando la verdad grita lo bastante fuerte. El roble apareció al girar la esquina. Sus ramas se extendían amplias, desafiantes contra el cielo azul. La risa de Emily resonó en mi memoria, la forma en que apoyó su cabeza contra su corteza cuando me dijo que estaba embarazada. Ese árbol había sido testigo de nuestra alegría, y ahora sería testigo de la caída de Patricia. Aparqué, los papeles aún apretados en mi mano, mi corazón sincronizado con el pulso de la posibilidad. Patricia creía que su guardia era músculo. Lo que no sabía era que él era el comienzo de su colapso, porque ahora tenía más que ira, tenía pruebas, y las pruebas tienen un poder que ninguna junta puede borrar. El expediente descansaba pesado en mi maletín como un arma cargada, pero ningún peso se comparaba con el silencio en la habitación del hospital de Emily. Las máquinas marcaban su pulso, los monitores parpadeando, cada latido un recordatorio de cuán cerca la presidenta de la HOA nos había llevado al borde. Me quedé junto a su cama, mirando la curva de su vientre, el subir y bajar de su pecho. Se veía pequeña bajo las sábanas blancas, frágil de una manera en que nunca la había visto. El doctor entró en silencio, una carpeta en la mano, las gafas bajas en la nariz. «Está estable», dijo, con voz tranquila pero cargada de advertencia. Pero el estrés así, trauma repentino, pone en riesgo tanto a ella como al bebé. Si vuelve a ocurrir, si recibe otro golpe como ese... No terminó. No hacía falta. Mi garganta se cerró, la ira subiendo como ácido. Patricia no solo había invadido nuestra propiedad, había invadido nuestro futuro. Había convertido a nuestro hijo no nacido en una pieza de su juego de poder. Presioné mi mano contra la de mi esposa. Sus dedos se cerraron débilmente alrededor de los míos. Sus ojos se abrieron, pesados, pero lo bastante claros. «Mike», susurró, voz delgada como papel. «No puedes dejar que gane». «No lo haré», dije, firme aunque sentía el pecho colapsar. Por dentro quería gritar, arrancar su imperio con mis propias manos. Pero la ira pura no salvaría a Emily, la precisión lo haría. El pasillo afuera estaba en silencio, las luces fluorescentes zumbando. Me apoyé contra la pared, la cabeza baja, las palabras del doctor repitiéndose en mi mente. Un golpe más y podría perderlo todo. Mi esposa, mi hija, los recuerdos bajo el roble que habíamos tejido en nuestra vida. Ese era el límite, el punto sin retorno. Mi teléfono vibró con otro correo de la Junta de la HOA. Cumplimiento inmediato requerido. Una foto adjunta mostraba nuestro jardín delantero con un contenedor de basura dejado en la acera 2 horas después de la recolección. Lo llamaban evidencia de desorden. Mis manos temblaron mientras miraba la foto. Emily luchaba por su vida, y Patricia seguía disparando desde su trono. Salí afuera, el aire de la tarde fresco contra mi piel ardiente. El estacionamiento olía débilmente a escape, el asfalto irradiando calor residual. Saqué el dossier que había descubierto. Pruebas de que el ejecutor no tenía licencia. Pruebas de que Patricia había excedido no solo los límites morales, sino también los legales. Miré las páginas bajo la luz menguante. No eran solo papel. Eran salvavidas. Eran la base para contraatacar. La voz de Thomas Reed resonó en mi cabeza. «Me enterrarás si testifico». No se equivocaba. Patricia enterraba a la gente en embargos, multas, susurros de incumplimiento. Pero la intimidación no dura para siempre. Se quiebra bajo el peso de la verdad. Y la verdad era exactamente lo que yo tenía. Apreté el folder con fuerza. La vida de Emily era más que memoria. Era futuro. La reina de la HOA quería verme roto, de rodillas,
rogando por firmar sus papeles. Pero eso no iba a pasar. No ahora, ni nunca. Levanté la vista al cielo, nubes oscuras formándose, el primer indicio de tormenta. Parecía apropiado. Patricia había convertido esto en guerra, y las tormentas no esperan permiso. Guardé el folder de pruebas en mi maletín, la mandíbula firme. Emily necesitaba descanso. El bebé necesitaba paz. Pero lo que más necesitaban era que destruyera a Patricia antes de que ella volviera a atacar. Y sabía exactamente por dónde empezar. Licencias del condado, la oficina del sheriff, los lugares donde la verdad aún tenía poder suficiente para cortar sus mentiras. Volví a su cama, besé su frente y susurré tan bajo que solo ella podía oír. Lo prometo, terminaré con esto. Sus labios se curvaron en la sonrisa más leve, el cansancio arrastrándola de nuevo al sueño. Le subí la manta sobre los hombros, el pecho pesado pero resuelto. La lucha ya no era opcional, era supervivencia. La tormenta estalló a la mañana siguiente, la lluvia golpeando el techo de mi casa con un ritmo que sonaba como tambores de guerra. Emily seguía en el hospital, estable pero frágil, su cuerpo cargando el peso de la crueldad de Patricia Moore. Me quedé de pie junto a la ventana, viendo el agua deslizarse por el cristal, cuando escuché los golpes, fuertes, vacilantes, casi arrepentidos. Abrí la puerta, y allí estaba Thomas Reed, la capucha levantada, la chaqueta empapada, pero lo que me impactó no fue el agua escurriendo de sus hombros, fue la tormenta en sus ojos. Entró sin pedir permiso, sacudiendo el agua, los puños cerrados, como si los hubiera tenido apretados toda la noche. Por un momento, ninguno de los dos habló. Caminó por mi sala, sus botas dejando huellas mojadas sobre el piso de madera. Su cuerpo lo traicionaba, cada músculo temblando, la mandíbula apretada, las manos retorciéndose como si intentara exprimir valor del hueso. Finalmente se detuvo, los hombros subiendo y bajando, y me miró con la expresión de un hombre acorralado por su propia conciencia. La escuché, dijo, con voz ronca. Las palabras rompieron el silencio como un rayo. No me moví, ni siquiera respiré. Thomas pasó una mano por su rostro, el agua goteando de su cabello. Después del golpe, después de que tu esposa gritó, Patricia miró a ese guardia y dijo, «Bien, ahora aprenderán». Su pecho se elevó bruscamente. Ella lo quiso, ella lo ordenó. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. La tirana con tacones no solo había permitido la agresión, la había celebrado. Las manos de Thomas temblaban. Apretó el respaldo de una silla como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Su voz se quebró mientras continuaba. Debí intervenir. Dios, debí hacerlo. Pero me paralicé. Mi esposa me rogó que no me metiera. Dijo que Patricia nos arruinaría con multas si yo decía una palabra. Y tenía razón. Patricia ha destruido gente por menos. Tragó con dificultad, los ojos recorriendo la habitación como si ella pudiera estar escondida en las paredes. Pero ya no puedo cargar con esto. Las palabras salieron apresuradas, rotas. Veo su rostro cada vez que cierro los ojos. Escucho el grito de tu esposa en mis oídos, y no puedo vivir con eso, no si me quedo callado. Me acerqué, el corazón latiendo con fuerza. Thomas, lo que estás diciendo, si lo pones en el registro, lo cambia todo. Asintió, aunque su cuerpo resistía la verdad que su mente ya había aceptado. Sus hombros se hundieron bajo el peso invisible del miedo, su respiración era superficial. Ella vendrá por mí. Lo sabes, me llenará de infracciones hasta dejarme en la ruina. Pero quizá valga la pena. Me miró a los ojos, y por primera vez vi al bombero que solía correr hacia las llamas. Su miedo era real, pero debajo ardía algo más fuerte, determinación. Le puse una mano en el hombro. Vale la pena. Viste lo que hizo. La escuchaste ordenar. Ese testimonio no es solo palabras, Thomas. Es la grieta que derrumba todo su imperio. Su garganta se movió al tragar, los ojos vidriosos. Entonces lo diré. Les diré lo que vi, lo que oí. No más silencio. El alivio me atravesó, agudo y abrumador. Había cargado el peso de esta lucha solo,
Pero ahora, por primera vez, tenía un aliado. No solo pruebas en papel, testimonio vivo, una voz que resonaría con la mía cuando Patricia intentara ahogarme en mentiras. La tormenta se cernía sobre Willow Creek como un presagio, el trueno sacudiendo las ventanas mientras las palabras de Thomas se repetían en mi cabeza. Ella lo quiso, ella lo ordenó. Patricia había cruzado la línea de la arrogancia al delito, y ahora tenía más que furia, tenía pruebas. La débil voz de mi esposa en el hospital aún me anclaba. No dejes que ganen. Esa promesa ardía en mi pecho mientras extendía las pruebas sobre el escritorio. Informes médicos documentando el trauma de Emily. Registros del condado mostrando que el matón no tenía licencia. El montón de avisos de infracción que Patricia había usado como látigo. Y ahora, el testimonio de Thomas Reed, un testigo presencial de que ella había ordenado la agresión. Cada pieza era una cuchilla. Juntas eran un arsenal. Clavé los documentos en el tablero de corcho, la lluvia afuera golpeando como una línea de tambores. La habitación olía a papel húmedo y café negro, el tipo de aroma que se aferra a las noches sin sueño. Seguí las líneas con el dedo, conectando los puntos. Patricia creía haberme enterrado bajo papeleo, pero lo único que había hecho era dejar un rastro de evidencia directo hacia su propia caída. La estrategia no era nueva para mí. He estado sobre planos que decidían si los rascacielos se mantenían en pie o caían como dominó. La precisión bajo presión era mi forma de sobrevivir, y Patricia había construido su reino sobre juntas débiles, miedo, intimidación, guardias sin licencia. Sabía exactamente dónde golpear. Primero, la oficina del sheriff. La agresión no era una infracción, era un crimen. Con Thomas dispuesto a testificar y los informes médicos de Emily en mano, tendrían motivos para actuar. Segundo, el departamento de licencias del condado. Un ejecutor sin licencia significaba multas, cierres, responsabilidad penal. La junta de Patricia no solo había doblado la ley, la había roto. Tercero, el tribunal de la opinión pública. Los residentes tenían miedo, pero la intimidación cambia rápido cuando alguien se levanta. Si me veían luchar, si veían a Patricia expuesta, se unirían. El silencio solo sobrevive hasta que el valor habla más fuerte. Vertí todo en un expediente, cada página en fundas plásticas, cada detalle importaba, cada fecha, cada firma, cada infracción con el nombre de Patricia estampado. Ella amaba su autoridad en papel. Ahora sería el papel lo que la destruiría. Un relámpago iluminó el exterior, y en el resplandor vi la foto de Emily sobre la repisa, su mano sobre el vientre, sonriendo bajo el roble. La vista me retorció algo por dentro. Ese árbol no era solo madera y raíces, era legado, y Patricia había intentado envenenarlo con miedo. Si alguna vez transformaste el dolor en poder, dale me gusta, ahora, porque aquí es donde las tornas cambian. La puerta principal crujió al abrirse, y Thomas volvió a entrar, empapado por la tormenta, los ojos rojos por el insomnio. Vio el expediente sobre el escritorio, los documentos alineados como munición. «¿De verdad vas a hacerlo?», murmuró, mitad asombrado, mitad asustado. «No solo voy a hacerlo», dije, con voz baja y firme, «voy a terminarlo». Caminó más cerca, los hombros rígidos. Sus manos flotaron sobre las páginas, temblando como si tocarlas le pusiera un blanco en la espalda. «Una vez que esto empiece, no habrá vuelta atrás». Asentí. «De eso se trata». Thomas exhaló con fuerza. Luego finalmente dejó caer las manos sobre la mesa. Sus dedos presionaron la hoja con la firma de Patricia. Su mandíbula se tensó. «Entonces estoy dentro». La habitación cambió, la tormenta afuera sincronizándose con la que llevábamos dentro. Por primera vez no estaba solo en la pelea. Dos hombres que se negaban a inclinarse. Dos hombres cargando con el peso del silencio que se rompe. Deslicé el expediente en mi maletín, lo cerré con un clic y lo colgué al hombro. Mi reflejo en la ventana surcada por la lluvia ya no parecía roto, parecía listo. Patricia me había lanzado todo, multas, embargos, amenazas, violencia, pero ahora
Yo tenía todo lo necesario para desmantelar su trono. La tormenta rugía afuera, pero adentro la claridad cortaba como filo. Esto no era solo un plan, era precisión. Y Patricia Moore estaba a punto de aprender que cuando construyes sobre la intimidación, construyes sobre arena. Y la arena colapsa. A la mañana siguiente, entré al salón de reuniones del centro comunitario con el expediente pesado a mi lado, la lluvia aún pegada a las ventanas. Las mesas rectangulares estaban unidas, las luces fluorescentes zumbando, café en la esquina. Coloqué el dossier y sentí que las páginas se asentaban como un desafío. Los residentes fueron entrando, rostros que conocía de los jardines, otros que habían filmado y luego escondido sus teléfonos. Sus miradas eran crudas. No perdí tiempo. Sin charla, puse la ficha médica sobre la mesa, luego los registros del condado que probaban que el ejecutor de Patricia no tenía autoridad. Los rostros cambiaron. La cortesía se peló en ira, luego en un temblor de esperanza. «Nos sepultará en multas», murmuró alguien. Enfrenté el miedo y lo corté de raíz. «Lo intentará, pero tenemos pruebas, testigos y ley». Trazamos un plan en una pizarra blanca. 3 movimientos. 1. Denuncias simultáneas al sheriff y al departamento de licencias para que la investigación no pudiera frenarse localmente. 2. Una alerta coordinada a un periodista con el que ya había hablado. 3. Una presencia visible en la audiencia de la Shoah para que la tirana con tacones no montara su teatro vacío. Solas, esas acciones podrían ignorarse. Juntas, presionarían cada grieta. Thomas se sentó con las manos cerradas, los nudillos blancos. Había caminado entre llamas y aún temía el alcance de Patricia. «Si testifico», dijo con voz tensa, «me convertirá en ejemplo». Le expliqué cómo lo protegeríamos. Declaraciones presentadas al mismo tiempo, oficiales presentes cuando hablara. Sus hombros bajaron un poco. «Lo haré», dijo. Fue el punto de inflexión, la vulnerabilidad girando hacia el valor. Repartimos roles. La señora Álvarez reuniría firmas y declaraciones vecinales. El señor Chen transmitiría la audiencia en vivo. La familia Martínez tocaría puertas. Los adolescentes se ofrecieron a registrar marcas de tiempo. El arsenal se volvió una caja de herramientas, fotografías, notas médicas, registros, nombres de testigos, licencias impresas y un cronograma. Presenté la denuncia formal en la oficina del sheriff esa tarde. El ayudante tomó mi declaración con una seriedad que no esperaba. La registraron y prometieron una investigación. Ese sello se sintió como aire después de estar bajo el agua. Programamos la denuncia de licencias para presentarla a la misma hora. El periodista que había contactado llegó al centro comunitario esa noche con una libreta y una mirada firme. Le entregué el expediente y un audio del matón presumiendo en un bar. Prometió seguir la pista del sheriff y reportar si la investigación avanzaba. La atención mediática impediría que la Junta reescribiera la historia. Tendimos trampas. Se instruyó a los residentes grabar las patrullas de seguridad, anotar placas y horarios. Presentamos una solicitud de registros exigiendo que la HOA mostrara contratos y facturas antes de una fecha límite. Si Patricia no entregaba nada, el silencio sería revelador. Si falsificaba documentos, abriría otra capa penal. Había riesgos, lo dije sin rodeos. Esperen represalias, multas, amenazas, ataques personales. Algunos se retiraron, otros se quedaron. Los que se quedaron acordaron coordinación silenciosa. Nada de gestos grandilocuentes, solo acciones sincronizadas. Al anochecer, la sala zumbaba con murmullos tranquilos, nombres y números fijados en un tablero. Thomas sostenía una pila de declaraciones, el pulgar en el borde, como un hombre sintiendo cómo se aligera una carga. La señora Álvarez me entregó una grabación. Un vecino había captado al guardia alardear. La deslicé en una funda y sentí que algo cambiaba. Crucé miradas con cada persona y sentí formarse una línea entre nosotros, una fila de gente común lista para actuar. La multitud afuera había estado callada demasiado tiempo, ahora estaba lista para empujar. Cuando la gente se fue,
Pequeños grupos se reunieron bajo el toldo, voces bajas pero decididas. La sombra del roble se extendía sobre el estacionamiento. Guardé el dossier, sus páginas crujiendo como armadura, y sentí que regresaba la primera verdadera calma. El sheriff tenía nuestra denuncia, el periodista tenía una pista, los vecinos tenían tareas, las trampas estaban puestas. Thomas caminó a mi lado hasta los autos, la lluvia resbalando por su rostro. Me miró y dijo: «Tal vez después de esto, la gente ya no tenga tanto miedo». Sonaba casi esperanzado. Asentí. No lo tendrán. Acabamos de cambiar el clima. La noche antes de la audiencia de la HOA, extendí todo sobre la mesa del comedor. Fotografías, declaraciones de testigos, marcas de tiempo, hasta que la madera quedó sepultada bajo las pruebas. La lluvia había pasado, dejando el aire húmedo y pesado, como una calma antes de la detonación. Mi expediente descansaba en el centro, sus fundas reflejando la luz de la lámpara. Dentro, los registros del ejecutor sin licencia, el informe médico, la declaración firmada de Thomas y las quejas de los residentes. Cada página era una cuchilla afilada para el golpe. Deslicé la última hoja en su lugar y cerré el dossier con un chasquido. El sonido resonó en la casa como un veredicto. Mañana no sería solo otra reunión de la HOA. Sería el escenario donde la reina de la junta pensaba humillarme. Pero no tenía idea de que traería al sheriff, al departamento de licencias y al peso de una comunidad que finalmente había decidido que el silencio ya no era supervivencia. Thomas llamó esa noche. Su voz aún temblaba, pero sus palabras eran firmes. «Estaré allí, no me echaré atrás». No era solo compromiso. Era un hombre sacándose del fuego en el que había estado atrapado. Por primera vez, su duda sonaba más pequeña que su resolución. Al amanecer, me vestí como para la guerra. Chaqueta oscura, zapatos lustrados, el dossier en una mano, café en la otra. El aire afuera era fresco, las raíces del roble oscuras y firmes. Me detuve bajo él, pasando la mano por la corteza. Aún llevaba en el bolsillo una pulsera de hospital, la de Emily, un pequeño aro de plástico que se había convertido en símbolo de por qué esto importaba. Patricia había intentado convertir nuestro patio en una escena del crimen. Mañana, ese mismo lugar sería el símbolo de su caída. Los residentes se reunieron en silencio mientras salía el sol. La señora Álvarez me entregó una petición con más firmas de las que esperaba. El señor Chen probaba la cámara de su teléfono, preparando la transmisión. Los adolescentes susurraban sobre qué clips publicar primero. La inquietud seguía allí, pero se estaba resquebrajando. Se veía en la manera en que la gente se paraba más cerca, en los ojos que antes miraban al suelo y ahora miraban al frente. La audiencia estaba fijada para la tarde, pero la preparación no se detuvo. Presenté las últimas denuncias en la oficina de licencias del condado, entrando con el expediente bajo el brazo. La empleada levantó las cejas ante el montón que dejé sobre el mostrador. «Seguridad sin licencia», dije, «usada para agredir a un residente. Documentado, presenciado, corroborado». Su bolígrafo raspó el papel de admisión. «Esto escalará rápido», murmuró. Ese era el punto. El siguiente paso fue la oficina del sheriff. Entregué el informe médico, la declaración firmada de Thomas y el audio del matón jactándose. El ayudante asintió, con mirada seria. «Estaremos presentes en la reunión», dijo con voz firme. Así, la última pieza encajó. Patricia esperaba teatro. Yo estaba preparando su arresto. Por la tarde, el vecindario zumbaba como cables chispeantes. La noticia corría más rápido que las multas. La gente miraba desde las ventanas, susurraba en los porches, se reunía bajo paraguas. La tirana con tacones quería que el miedo los mantuviera callados. En cambio, el temor se transformaba en expectativa. Esa noche me senté en el silencio de mi casa, el expediente sobre la mesa, el teléfono vibrando con mensajes confirmando asistencia. La madre de mi hija llamó desde el hospital, su voz suave pero firme. «Ten cuidado», dijo, «pero no te detengas». «No lo haré», prometí. Miré el roble por la ventana, sus ramas una silueta oscura. Mañana, la presidenta de la junta entraría en esa sala segura de su poder.
sonreiría con la misma sonrisa engreída. Pero cuando el sheriff cruzara las puertas, cuando los funcionarios de licencias anunciaran las violaciones, cuando Thomas se pusiera de pie y dijera la verdad, su sonrisa se rompería, y una vez rota, no volvería jamás. Cerré los ojos y lo imaginé. Los vecinos en la sala, las miradas nerviosas de la junta, los tacones de Patricia resonando contra el suelo mientras desfilaba, ciega al lazo que se cerraba a su alrededor. Cada pieza alineada, cada trampa tendida. Mañana no sería solo una audiencia, sería juicio. La sala de la junta olía a cera y perfume, ese tipo de limpieza fingida que la reina de la HOA adoraba usar como arma. Las luces fluorescentes zumbaban sobre filas de sillas plegables, los residentes moviéndose incómodos, como si ya sintieran que no sería una humillación rutinaria. Al frente, la mesa de la junta brillaba, los micrófonos dispuestos como pequeños tronos. Entonces el clic de los tacones anunció su llegada. Patricia Moore entró con un blazer carmesí, su sonrisa afilada como vidrio, el mentón alto. No llevaba archivos. No los necesitaba, al menos en su mente. Su presencia siempre había sido su arma. Escaneó la sala, los labios curvándose al encontrarme con la mirada. Para ella, esto era teatro. No sabía que yo ya había reescrito el guión. En las paredes la gente se puso de pie, teléfonos en mano, susurros, cortando el aire viciado. Thomas estaba en la segunda fila, la mandíbula tensa, los puños cerrados. La ansiedad aún lo envolvía, pero esa noche se entrelazaba con la determinación. La señora Álvarez sujetaba la petición. El señor Chen transmitía en vivo. Esto no era solo otra reunión de la HOA. Era una audiencia que la tirana con tacones no podía silenciar. Se sentó, alisó su blazer y tocó el micrófono. Esta audiencia aborda las violaciones repetidas de Michael Torres y su familia, declaró, con suficiencia. Han alterado los estándares de la comunidad, puesto en riesgo la seguridad y desobedecido las órdenes de la Junta. Las palabras apenas salieron de su boca cuando el sheriff cruzó las puertas. 2 agentes, uniformes impecables, rostros impenetrables, se colocaron al fondo. Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa de Patricia vaciló por primera vez. Me puse de pie, el dossier en la mano y caminé al frente. Mis pasos resonaron. Coloqué la carpeta de evidencia sobre la mesa de la junta, las fundas plásticas captando la luz. Antes de hablar de flores y botes de basura, dije con calma, hablemos de responsabilidad penal. Los murmullos estallaron. Los ojos de la presidenta de la HOA se entrecerraron, sus manos apretando los brazos de la silla. Esto es sumamente irregular, empezó. Abrí la carpeta, pasé la primera hoja y deslicé el informe médico bajo la luz del micrófono. Mi esposa, dije, con voz firme, está en el hospital porque su ejecutor sin licencia le cerró una puerta de coche en el abdomen estando embarazada. Aquí está la documentación médica. Los teléfonos se acercaron, los jadeos estallaron. Patricia intentó interrumpirme, pero hablé más fuerte, más claro. Aquí está el registro del condado que demuestra que esa seguridad no tiene licencia, ninguna autoridad para tocar a nadie. Y aquí está el testimonio jurado de un bombero que la escuchó ordenarlo. Todas las miradas se volvieron hacia Thomas. Se puso de pie lentamente, las rodillas temblando, pero su voz, aunque inestable, atravesó la sala. La escuché, le dijo al guardia, «Bien, ahora aprenderán». La sala estalló. Los residentes gritaron, los teléfonos se alzaron más alto. El rostro de Patricia palideció y luego se tiñó de rojo. Golpeó la mesa con la palma. «Mentiras, fabricaciones», gritó. Un agente dio un paso adelante, voz tranquila pero definitiva. «Nos encargaremos de esto, señora. Tendrá que acompañarnos». Su silla chirrió al levantarse de golpe, apuntándome con un dedo tembloroso. «¿Crees que has ganado? No eres nada. Te arrepentirás de esto». Sus palabras se cortaron cuando una mano tocó su hombro. La escena congeló la habitación. Patricia Moore, la reina de las multas, escoltada bajo el peso de su propia arrogancia. Los residentes que antes se encogían ahora vitoreaban. Sus voces se elevaron por encima del zumbido de las luces. Los teléfonos capturaron cada segundo.
La transmisión en vivo, llevando la verdad más allá de esas paredes. Mientras los agentes la conducían fuera, giró hacia mí, los ojos ardiendo de furia. Pero su poder había desaparecido. La comunidad lo vio. Se sentía diferente. El roble afuera ya no era solo un recuerdo, era una promesa cumplida. El imperio de Patricia se había derrumbado bajo el peso de la evidencia. La sala se vació lentamente, como un campo de batalla después de que se disipa el humo. Las sillas chirriaban, las voces subían y bajaban. Los residentes permanecían, ya no susurrando con miedo, sino murmurando con alivio. La posibilidad se extendía por sus rostros. El peso que Patricia había impuesto sobre esta comunidad durante años se había ido, arrancado en una sola noche. Me quedé cerca del frente, el dossier aún sobre la mesa, aunque ya no lo necesitaba. Los agentes habían sacado a Patricia esposada, su blazer carmesí arrugado, los tacones golpeando un ritmo hueco por el pasillo. Escupía amenazas al pasar junto al roble, pero las palabras carecían de fuerza. El poder solo funciona cuando la gente cree en él. Esta noche nadie lo hizo. Thomas Reed se acercó a mi lado, los hombros finalmente rectos. El miedo que antes lo había doblado en silencio se había quebrado. Extendió la mano. Cuando la estreché, su agarre fue firme, seguro. Debí haber hablado antes, dijo con voz densa, pero me alegra haberlo hecho ahora. Ya no era solo un testigo, era un hombre libre. La señora Álvarez me entregó la petición, las firmas extendiéndose por las páginas. No estás solo, dijo simplemente. Detrás de ella, el señor Chen terminó la transmisión en vivo, ya recibiendo mensajes de vecinos de toda la ciudad. La noticia corría rápido. Patricia Moore no sería solo un nombre en nuestra cuadra, sería una advertencia. Salía al aire fresco de la noche. La tormenta había pasado, dejando las calles húmedas, las luces reflejándose en los charcos. El roble permanecía en silencio, fuerte, las ramas goteando. Puse una mano sobre la corteza, áspera e inquebrantable, y pensé en la madre de mi hija. Su risa. El dolor que Patricia intentó grabar en nuestras vidas. El legado que aún mantenía. Mi teléfono vibró. Emily llamaba desde el hospital. Su voz estaba cansada, pero cálida. ¿Cómo fue?, preguntó. Se acabó, dije. La Junta enfrentará investigaciones. ¿Y tú? Mi voz se quebró. Puedes descansar sabiendo que no volverá a tocarnos. Una risa suave, rota pero hermosa. Bien, susurró. Nuestra hija merece algo mejor que el miedo. Me quedé bajo el roble, el teléfono pegado a mi oído, dejando que el momento se hundiera. Esto ya no se trataba solo de nosotros. Se trataba de cada familia que se había escondido tras las cortinas, de cada residente que había pagado multas en silencio, de cada persona que pensó que no podía luchar. Esta noche demostró lo contrario. El reinado de Patricia terminó porque un hombre se negó a inclinarse y porque la intimidación se quiebra cuando la verdad suena más fuerte. Si quieres más historias poderosas de propietarios enfrentando la tiranía de las HOA, suscríbete ahora, comparte tu historia en los comentarios y dime desde dónde nos ves. Esta lucha no es solo mía, también es tuya. Deslicé la carpeta de evidencia bajo el brazo y caminé de regreso al hospital. El aire nocturno fresco, el camino por delante despejado. Patricia estaba en una celda. Mi esposa estaba a salvo. El roble se erguía alto, siendo testigo de una promesa cumplida. La justicia ya no era una teoría, era algo vivo, arraigado, innegable.